A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Una noche, en medio de vientos huracanados que sacudían una humilde vivienda campesina, unos hombres tocaron a la puerta de aquel lugar. Hablaron en voz baja con la mujer que se encontraba con sus dos pequeñas hijas, y luego se marcharon. Unos sollozos reprimidos de aquella madre, mientras intentaba dormir a las pequeñas, quedaron como un mal recuerdo que nunca se olvidaría. Al día siguiente, las niñas entendieron que su joven padre, que estaba en el frente de guerra, nunca podría regresar. Esto sucedía en la Unión Soviética de 1940, en la lucha contra el nazismo. Pasaron los años. Concluyó la guerra. Las niñas crecieron y el mundo supo de un joven que había sido el primer hombre en llegar al espacio. Entonces, una de aquellas huérfanas, que se llamaba Valentina y que trabajaba como obrera, pensó que ella podría ser la primera mujer en volar más allá de la Tierra. Tiempo después, el mundo la conoció como Valentina Tereskova, la pequeña huérfana convertida ahora en bella y valiente cosmonauta. Desde el espacio exterior, lo primero que dijo fue: Soy yo, Gaviota. Veo el horizonte, una luz azul, una hermosa banda. La Tierra es tan hermosa. Cuando regresó a la Tierra después de 3 días en el espacio exterior, Valentina Tereskova dijo: Quisiera asegurarme de que no haya más viudas de guerra como mi madre, ni más niños huérfanos por culpa del odio. Ese fue y sigue siendo el sueño de Valentina Tereskova, la mujer que se levantó desde su estatura de huérfana para convertirse en la primera cosmonauta de la historia. Y sucedió un día como hoy, 16 de junio de 1963, para orgullo de todo el mundo y de las mujeres en particular. Las principales noticias del día. Titulares. El Tribunal Contencioso Electoral admite a trámite denuncia contra juez de Yaguachi que restituyó los derechos políticos a Jorge Glass. La Policía Nacional será dotada con 4.5 millones de municiones. En el segmento de opinión, Esmeraldas es un ejemplo del fracaso institucional. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, Populismo o Democracia. Roberto Aguilar, Semblanza del candidato Candongo. Noticias del día. Tribunal Contencioso Electoral admite a trámite denuncia contra juez de Yaguachi que restituyó los derechos políticos a Jorge Glass. Joaquín Viteri, juez del Tribunal Contencioso Electoral, admitió a trámite una denuncia en contra del magistrado John Rodríguez Mindiola de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Jacinto de Yaguachi, Guayas, que restituyó a Jorge Glass sus derechos políticos. La demanda en contra del juez por infracción electoral muy grave fue presentada por el abogado Néstor Marroquín el 10 de junio. El 9 de junio del 2023, el juez de Yaguachi aceptó las medidas cautelares presentadas por el ciudadano Rodolfo Manuel Miranda a favor de Jorge Glass y le restituyó los derechos políticos. La decisión se dio pese a que Jorge Glass tiene 2 sentencias en firme por delitos de corrupción ocurridos en su paso por la función pública, asociación y cohecho pasivo. Además, el juez notificó de su resolución al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio de Trabajo para que levanten su impedimento de ejercer cargos públicos. Sin embargo, en su demanda presentada al Tribunal Contencioso Electoral, Néstor Marroquín sostiene que John Rodríguez interfiere en la función electoral cuando ordena que se le restituya a Glass sus derechos de participación. Esta interferencia está sancionada según el Código de la Democracia con la destitución del cargo y suspensión de sus derechos políticos, dijo el abogado denunciante. Esta denuncia de tipo electoral se suma a la investigación previa abierta por la Fiscalía contra Rodríguez Mindiola. De oficio, la Fiscalía abrió en el caso de John Rodríguez una investigación previa por el delito de prevaricato para continuar ejecutando diligencias con la finalidad de determinar responsabilidades en el hecho por el que se analiza. Policía Nacional será dotada con $4.5 millones de municiones.
Este 15 de junio llegó a Ecuador un cargamento de 4.5 millones de municiones proveniente de Estados Unidos, con el objetivo de dotar a la Policía Nacional. Aún estarían pendientes por llegar 19.5 millones de dólares de municiones para los cerca de 60.000 policías que integran la institución, informó el Ministerio del Interior. El ministro del Interior, Juan Zapata, dijo que el resto de la carga llegará a país a mediados de julio. Además, dijo que la dinámica de violencia que enfrenta el país requiere que la policía esté entrenada en arma corta y arma larga. Las municiones costaron 8.4 millones de dólares. Ante amenazas letales, respuestas letales, dijo Zapata al referirse al respaldo que les otorga la ley del uso legítimo de la fuerza. El comandante general de la policía, Manuel Íñiguez, dijo que se capacitará a cerca de 60.000 servidores policiales, incluidos los que se graduaron en junio del 2023. La capacitación se realizará desde el 19 de junio a escala nacional a través de la Dirección de Educación de la Policía. La policía cuenta con 75 instructores de tiro táctico policial, quienes impartirán su conocimiento en prácticas como combate cercano, incursiones y abordajes de vehículos. Entrevista del día. También en Radio Sucesos, José Rafael Gaibor, médico urólogo del Hospital Metropolitano, estuvo para hablar acerca del cáncer de próstata. Escuchemos lo que dijo. En realidad, en este mes, desde hace muchos años, hemos venido haciendo hincapié en el control prostático, y por eso se ha realizado en el mes de junio de todos los años el mes del cáncer de próstata, más que todo para concientizar a los hombres que la necesidad de realizarse un examen prostático anual. Esto básicamente siempre los hombres deben comenzar a hacerse un chequeo prostático a partir de los 50 años. Pero si el hombre tiene antecedentes, sea de su papá, hermanos, tíos que hayan tenido un antecedente de cáncer de próstata, sí debe hacerse unos años antes, como a partir de los 40, 45 años. De acuerdo. El problema, no problema, sino más por qué debe acudir el hombre a realizarse el chequeo prostático, principalmente con su urólogo, es porque el 70% de los cánceres, o la mayor parte de cánceres de próstata, no dan sintomatología. Y eso se debe solamente que se da sintomatología cuando es una próstata ya obstructiva. Por eso se hace hincapié en que el paciente debe acudir al control prostático anual, con el fin de detectar si existe alguna evidencia solamente de un aumento de tamaño de la próstata, o ya hay alguna patología maligna como sería un cáncer de próstata. Esto es importante, entonces, lo que nos dice el doctor. Vamos a recapitular, y es que los hombres deben hacerse un examen anual desde los 50 años, si hay antecedentes desde los 45 más o menos. Un examen, doctor, que quizás a muchos hombres no les gusta, porque es un tacto rectal que es tan simple, que toma unos pocos segundos, pero que es incómodo para los hombres. Exactamente. Pienso que en la actualidad ya la concienciación de los hombres ya no lo ven como un tabú el tacto rectal. Ahora ya es como un examen normal, que igualmente que la mujer va a hacer su Papa Nicolau, el hombre va a hacer su examen prostático. Tampoco no en todos los hombres jóvenes no vamos a realizar el tacto rectal, solamente en los casos necesarios. Pero ¿cuáles son la base para diagnosticar o hacer un examen prostático? Es el tacto rectal, obviamente, en los casos indicados. Segundo, un eco vesículo-prostático, y el tercer examen es un examen en sangre, que es el antígeno prostático. Que este antígeno prostático nos permite ver la posibilidad de que si el paciente puede tener una patología benigna o una patología maligna, como sería un cáncer. Y de acuerdo a eso nos vamos a enfocar y vamos a ver si tenemos que realizar diferentes otros estudios más avanzados. De acuerdo. Ahora hablemos ya cuando el paciente es detectado con cáncer. ¿Qué pasa si esta detección es temprana, y cuál es el pronóstico de los pacientes? Justamente el chequeo prostático de los hombres es justamente para detectar la patología temprana, es decir, a inicios del cáncer. Antes de cualquier síntoma, ¿no? Exacto. Y más que todo, que se haya avanzado hacia otros lugares, a ganglios, a huesos, a otros lugares del cuerpo. Cuando es una patología localizada o inicial, el paciente con algún tratamiento puede quedar hasta curado del cáncer.
con los diferentes métodos que tenemos. Y por eso tenemos que son métodos quirúrgicos, son métodos de radioterapia, o ya en casos avanzados son otro tipo de tratamientos, como son de hormonoterapia, y hay unos nuevos tratamientos que también se le ofrece al paciente. Háblanos, doctor, de estos nuevos tratamientos, cómo ha avanzado la ciencia en este sentido para los pacientes que padecen de cáncer de próstata. Cuando son patologías localizadas, básicamente el tratamiento es quirúrgico. Y entre esas, el tratamiento quirúrgico se basa que puede realizarse lo que se llama una prostatectomía radical. Y esto hay 3 técnicas, que las 3 son muy válidas, que son una técnica es la técnica abierta, la segunda es una técnica laparoscópica, y la tercera, que es en la actualidad también una técnica robótica. Que también es laparoscópica. La técnica, sí, la robótica es algo laparoscópica, pero obviamente se utiliza el robot. Y obviamente eso implica más la posibilidad de mantener al paciente con mayor porcentaje de continencia y mayor posibilidad de potencia sexual. En el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación, Gustavo Isch, analista político, estuvo para hablar las estrategias de campaña de los candidatos. Bueno, es verdad, estas elecciones se dan en un contexto muy especial, ¿no? Se dan entre el reciclaje de los mismos políticos y la crisis de representación, que es sistémica, de la crisis de representación política precisamente. Es una crisis que viene acusando el Ecuador desde hace algún tiempo, muy similar a la que tenemos. La de ahora es más grave, pero con elementos que son muy coincidentes, y esto lo subrayo porque ese tipo de crisis generan, entre otras cosas, el surgimiento de personajes que luego políticamente se convierten en aquellos líderes mesiánicos que ofrecen solucionar todo el país, refundar el país. Este es el país que más constituciones tiene en América Latina y probablemente en el mundo, no me extrañaría, porque cada gobierno le echa la culpa al anterior de lo que no se ha podido hacer y pretende refundar el país sin establecer políticas públicas adecuadas en temas que son súper sensibles, como la salud, como la educación. Hay una dicotomía o una discusión antagónica, más que una dicotomía, una discusión antagónica entre qué es mejor, un gobierno que venga a controlarlo todo, un gobierno que controle todo el Estado, o un gobierno que sea más abierto a la participación, menos vertical. Y se habla mucho de los méritos que vienen dados desde la experiencia empresarial, desde la experiencia en el mundo de lo privado, y se condena todo lo que viene del Estado, lo cual es un absurdo total. Es una vieja discusión, tan vieja como ese argumento que tú tomaste al inicio de la entrevista, de los políticos que cuando se lavan las manos y le echan la culpa a otro sin asumir sus propias responsabilidades. Ahora mismo estamos viendo el fracaso rotundo, enorme, monumental, de un empresario, dueño de un banco, dueño de inversiones probablemente en otros países, y quién sabe de qué más podríamos decir de él, que supuestamente era un buen administrador, que tuvo la audacia demagógicamente de decir que este país lo iba a arreglar con 100 decretos, y creo que en 100 minutos o alguna cosa así, al inicio de su mandato. Y ya vemos que la solución no está en la empresa privada solamente. Cierto es que en el Estado encontramos una serie de deficiencias que son producidas debido a la visión política que tienen precisamente de la institucionalidad los políticos de siempre, estos políticos que se han convertido desde hace años en personajes, gerentes propietarios, caciques, dueños de los partidos, y que imponen en el sector público una dinámica en la que le han envuelto lenta la burocracia, la han vuelto obesa, decían algunos, por pagar cuotas políticas,
y llenarla de gente que, como digo, provenía de estas dinámicas. Pero lo que existe y lo que debe existir en realidad son varias cosas. Primero, dejarnos de mentir, o sea, dejar que los políticos dejen de decir que la culpa no es de ellos, que no tienen ninguna responsabilidad, dar un segundo paso en el sentido de que cuando vienen estas crisis y algunos se rasgan las vestiduras y asumen que tienen sí un poquitín de responsabilidad, pues empezar a obligarles a que den pasos para mejorar sus prácticas, es decir, para que elijan nuevos representantes, para que renueven la participación con nuevos cuadros, para que hayan realmente procesos de capacitación. O sea, nosotros los ecuatorianos no sabemos qué pasa con los fondos que vienen dados por ley desde el Consejo Nacional Electoral, que deben ser utilizados en la capacitación de los líderes políticos, viendo y atestiguando lo que hemos atestiguado en los últimos años en algunos lugares, ¿no? La Asamblea creo que es creo que es uno de los escenarios donde más claramente se evidencia la baja calidad de la representación política, pero no es solamente ahí. Lo que ha pasado en el Consejo de Participación Ciudadana, lo que pasa en algunos municipios, en fin, estos sistemas políticos viejos y esta institucionalidad política vieja que está en una crisis sistémica que va más lento, mucho más lento que lo que avanza la tecnología, que lo que exige el perfil de los nuevos electores, ¿no? Que está mediado por transformaciones inéditas. Este mismo momento está produciendo una revolución en las tecnologías de información y comunicación, que está sobredeterminando el modo en que se deben manejar las campañas políticas. En el programa Quito TV estuvo Raza Yalacavichute, docente investigadora de Dirección de Investigación de la UDLA, y habló acerca de lo que se viene, el fenómeno del niño. Escuchemos qué es lo que dijo. El día de hoy tenemos la presencia de Raza Yalacavichuta, ¿así? ¿Sí? Muy bien. Eso, docente investigadora de la Dirección de Investigación de la Universidad de las Américas, de la UDLA, PhD en Ingeniería Ambiental, es ingeniera ambiental y se enfoca en la contaminación del aire en estudios climáticos ambientales. Sí. Y bienvenida primero al programa. Gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Sí, todo bien, veniendo aquí con bici, cuidando el aire. Bueno, se habla prácticamente ya en todos los medios de comunicación y con mayor fuerza a raíz de esta inundación que hubo hace unos 15 días en la provincia de Esmeraldas, de la llegada del fenómeno del niño. Cuéntenos un poco a qué responde este fenómeno del niño. Es un fenómeno cíclico que corresponde a la naturaleza, es un fenómeno que se origina en la subida de temperatura del océano. Cuéntenos un poco de manera general primero y luego vamos hacia lo específico. Bienvenida. Sí, está definiendo bastante bien, porque lo que pasa es que temperatura en la zona tropical, en la zona ecuatorial, siempre se calienta, especialmente en esas épocas de verano. Y lo que pasa es que normalmente tenemos una corriente de viento, que es un viento de tendencias, que siempre sopla desde oriente hacia la costa. Yo siempre hago el ejemplo que si tienes Cotopaxi, la pluma de Cotopaxi casi siempre se ve que se va hacia el océano, ¿no? Entonces es un cuando hay la ceniza, claro, la vemos que va hacia el occidente, de oriente a occidente. Siempre se va así, a veces obviamente cambia, sí, pero normalmente esos vientos de tendencia soplan bastante fuerte. Y así decimos que es del año de la nada, ¿sí? De la nada. De la nada. No es niño ni niña. Ni niño ni niña. Correcto. Entonces a veces, obviamente, nosotros sabemos vientos fuertes, vientos débiles, ¿no? Entonces esa ciclicidad es cuando ese viento sopla más fuerte, es la niña. Y lo que pasa es que esa agua caliente se lo empuja hacia el Asia y nos quedamos con aguas frías desde más abajo. Y correcto. En el año del niño, ese viento es más débil. Entonces esas aguas calientes se quedan, ¿no? Se las sopla al Asia y nos quedamos con aguas calientes. Agua caliente que tiende a ser, se evapora, se condensa, se crean las nubes y se precipita. Correcto. Entonces un aumento de precipitación y el aumento de subida de temperatura del mar, nosotros lo llamamos del niño. ¿Esto cada cuántos años se repite? Entre 2 y 7 años,
puede ser cada 2 años, puede ser cada 7 años, ¿no? Correcto. Entonces eso no es difícil predecir. No sé si ustedes recuerden, hace unos meses estábamos, si va a venir el niño, no se sabe, ¿sí? Porque teníamos 3 años de la niña, de esos vientos más fuertes. Y a veces, más o menos en mayo, junio, ya se puede predecir, cuando se puede ver que está calentándose el mar, ya se puede predecir justo en esos cuadrantes entre Galápagos y como mitad del océano, digamos, hay esos cuadrantes que como dice, si aquí está más caliente, ya está desarrollando algo. Es un hecho que se va a dar el fenómeno del Niño. Se habla de que ya existe una subida de temperatura en el mar, de que los peces salen incluso hacia la superficie, entre otros hechos que se dan. Sí, ya se puede decir que va a haber fenómeno del Niño. Que va a ser el fenómeno del Niño, por lo menos nivel moderado, ya se puede predecir 85% de certeza. Entonces hay 15% de como duda que puede ser que no va a ser tan fuerte, pero el fuerte 56 más o menos todavía. El mes de julio, agosto, ya septiembre vamos a estar 100% seguro si es fuerte o moderado. Ahorita sabemos que va a ser moderado. Ahora sabemos con bastante alta certeza que va a ser moderado. ¿Eso qué significa moderado? ¿Cuáles son los riesgos que se pueden moderado, manejar? Nosotros sabemos, moderado es también fuerte, pero no como extremadamente fuerte, digamos. Entonces, pues eso sí, vamos a tener precipitaciones. Como doy clases a ingenieros ambientales de climatología y planificación de ciudades, imaginamos que Quito es así, ¿sí? Mayoría de Ecuador es así, en verdad, sí, al lugar de Andes. Y cae la precipitación. ¿Qué hace la precipitación? Se va abajo. Entonces, si yo tengo casa aquí y tengo aquí mucha superficie donde corre, no para porque no hay vegetación, no hay árboles, no hay ese sistema de raíces, etcétera. No se infiltra, pero se resbala el agua y se va a las zonas bajas. Entonces, en estas zonas altas de inclinación, resbalos de agua o deslaves, y abajo en la zona baja inundaciones. Mucha precipitación. ¿Esto se va a dar solo sobre la costa ecuatoriana o también sobre la sierra y el oriente? Oriente no. Oriente correcto. No. Entonces, ¿cómo funciona? Que si el efecto del Niño está en el Pacífico y nosotros tenemos aquí la costa y la sierra y la oriente, entonces se precipita todo esto y normalmente no pasa al oriente. Entonces, ¿cuán lejos va a ir en la zona andina? Depende qué tal fuerte es. Y es una de las investigaciones justo que quiero mapear eso con más precisión, porque el modelo muestra que justo coge el Ecuador y a los Andes como que se acaba, ¿no? Correcto. Hay poco viento, de lo que entiendo, entonces desde la sierra hacia la costa, eso el agua la mantiene caliente, sube de temperatura, esa agua caliente produce evaporación y esa evaporación produce precipitaciones. Exactamente. Correcto, así es. Y en este caso, en un aumento. En la costa, porque estamos hablando de la sierra, de que existe zonas que cae y hace deslaves hacia abajo, pero en la costa tenemos prácticamente plano, entonces eso, el nivel del mar aumenta y de los ríos sube y vienen las inundaciones. Exactamente lo que pasó en Esmeraldas. Yo estaba revisando los modelos de NASA, de organizaciones mundiales que están haciendo predicciones, y justo para mayo, junio, julio se pronuncia que vamos a tener sobre normal niveles de precipitación en la zona ecuatorial. De la ecuatorial, costa. Estamos hablando de Ecuador hasta Perú. Sí, el fenómeno del Niño. También, exacto, es como que se coge así y nosotros tenemos sobre normal la predicción de precipitación, sobre normal que tenemos como mucho sobre normal. Entonces, ¿qué significa? Los ríos aumentan exactamente como explicas, eres el climatólogo. Correcto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer por parte de las autoridades? Primero, mantener informada, yo creo que a la población, alertas tempranas seguramente. Exactamente. Y INAMI, siempre hago la propaganda INAMI, que están haciendo bastante buen trabajo. A veces dice, pero dijo INAMI que va a llover, significa no va a llover. Significa lo contrario. Pero el problema es que en ciencias atmosféricas, en una zona montañosa, es bastante difícil predecir, y ellos están haciendo bastante buen trabajo como para una zona tan compleja,
Entonces, un día puede ser 3 días, todavía puede ser que duda, ¿no? 2 días ya estamos acercándonos a más certeza, y un día antes que dice el INAMI dice que va a llover, estamos bastante ciertos que va a llover. Entonces, seguir las noticias, seguir la página y también los medios como televisión, radio, avisar que si INAMI está pronunciando que vamos a tener altas precipitaciones, tiene mapita con esa mancha de precipitación que está llegando a tu zona. Si tú eres en una zona baja o en una zona que puede tener riesgo de deslave, deberías de evacuarte. Claro, es decir, empieza a llover, empieza a darse el tema, ya se sabe que viene una tormenta fuerte o fuertes precipitaciones, se da a la gente, por ejemplo, 5 minutos, que puede llegar hasta determinada cota, supongo hasta determinado nivel, y sigue lloviendo otro nivel, ¿no? Y la gente tiene que una evacuar. cosa también explicar, por ejemplo, en milímetros. Si 1 milímetro de precipitación es 1 litro en 1 metro cuadrado. Entonces, normalmente, por ejemplo, para Quito, si llueve más que 40 milímetros, 40 litros, es 4 baldes de agua en 1 metro cuadrado, que es básicamente así una mesa, ¿no? Imagínate, 4 baldes de agua. Y si estamos hablando de una zona inclinada, hay que estar súper alertos. Correcto, esto puede traer un sinnúmero de consecuencias, e incluso que terminan derivando en el tema económico. Se habla ya, al alejarse o al empezar a flotar los peces, porque los peces cuando flotan, incluso dice que terminan cambiando el sabor, por ejemplo, dentro de la pesca, porque están como semicocinados, y hay otros que se alejan buscando aguas más frías, y hay también una repercusión en ese tema, en lo que es la pesca. Sí, exactamente, lo que se va a ver es que si las temperaturas que ya están calientes, las temperaturas siguen aumentando, nosotros vamos a tener o migración o muerte de las peces. Entonces sí va a estar afectado esa justa industria de peces. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Esmeraldas es un ejemplo del fracaso de la institucionalidad del país. El inicio del fenómeno del Niño ya ha ocasionado gigantescos daños a la querida provincia de Esmeraldas, desnudando su abandono, falta de previsión y ejecución de proyectos de desarrollo. En suma, se aprecia con claridad el fracaso de sus gobiernos locales y nacional, que no han sido capaces de dotar a tan importante provincia de obras básicas de infraestructura como alcantarillado y agua potable, esto es, saneamiento ambiental. El gobierno nacional ha declarado mantenerse activado para brindar la atención urgente a la población afectada. El COE reunido en Carondelet se declaró en sesión permanente. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Secretaría de Gestión de Riesgos, así como el Ministerio de Agua y Ambiente, informaron que presentarán en los próximos días un cronograma para la ejecución de los recursos que se requieren para atender la emergencia. El flamante ministro de Transportes y Obras Públicas, César Roón, declaró en emergencia vial a la provincia verde tras el desbordamiento de 7 ríos, producto de las intensas lluvias registradas al inicio del temido fenómeno del Niño, informando que se ejecutarán obras emergentes en la red vial estatal, tramo Suayé del Salto, Chamanga y red vial estatal E381. Con las declaraciones de emergencia, las autoridades disponen de herramientas para facilitar y acelerar trámites de contratación pública y atender con verdadera urgencia una tragedia que ha afectado a más de 20.000 personas, más de 7.000 viviendas, 27 centros educativos y 8 centros asistenciales. El fracaso de los gobiernos locales, llamados ahora pomposamente GATS, hace parte de la desgracia ocurrida. Tenemos alcaldías y prefecturas que gastan más del 70% en sueldos de burócratas, esto es,
gastos corrientes, y del resto únicamente logran ejecutar un 15 o 20% de los presupuestos asignados, lo que demuestra a todas luces la criminal incompetencia de esas administraciones que han mantenido a Esmeraldas en un estado de atraso permanente y tugurización urbana. Más allá de las declaratorias de los estados de emergencia o de las sesiones permanentes, lo que esperan los esmeraldeños es el país, junto a ellos también esperamos, es precisamente el despliegue efectivo de maquinaria para habilitar caminos y retirar el lodo de las barriadas pobres, que como siempre son las más afectadas. Asimismo, se espera de manera emergente el envío de decenas de brigadas médicas para proteger a la población de la proliferación de problemas sanitarios que causan quebrantamientos de salud por la falta de alcantarillado y la inexistencia de agua potable. La estructura de nuestro país, caracterizada por centros económicamente avanzados y una periferia atrasada, así como la profundización de la crisis económica, política, social, moral, sanitaria, de representación y de seguridad, nos conduce a considerar que se hace indispensable repensar un sistema democrático que únicamente ha venido sirviendo a la corrupción y a los intereses de los dueños de los membretes electorales que, encaramados en el poder, dan las espaldas a sus propias ofertas y repiten más de lo mismo para agigantar espacios de pobreza, inseguridad, insalubridad, incertidumbre, falta de empleo y trabajo y, en suma, asco colectivo hacia la clase política. La democracia debe ser un sistema de organización social capaz de ofrecer al pueblo ecuatoriano eficaces, concretas y justas posibilidades de participación en la toma de decisiones políticas, así como en el disfrute de todos los bienes y servicios que genera la vida colectiva. La democracia debe medirse con números concretos, esto es, con resultados visibles a través de la eficacia, extensión y oportunidad de los servicios que el Estado preste a sus ciudadanos, que por lo demás pagan impuestos. Mas la democracia que se nos ofrece está gravemente enferma por el germen de la corrupción, la desidia, la irresponsabilidad, la mediocridad e ineficiencia. La institucionalidad ecuatoriana, con escasas excepciones, está secuestrada por una burocracia mañosa que todo lo complica con una tramitología lenta, pesada, odiosa y casi siempre corrupta. Mientras no seamos capaces de demoler la Constitución de Montecristi, el Ecuador seguirá marchando en el mismo terreno, propiciando la consolidación de un peligroso narcoestado con todas las consecuencias de violencia, inseguridad y pérdida de la paz social que esto conlleva. Editorial. Populismo o democracia, artículo de Ramiro Ruiz. ¿Qué está en juego en las próximas elecciones? La decisión entre dos modelos opuestos. Uno definido como populismo del siglo XXI, caracterizado por su totalitarismo, el desprecio y liquidación de las libertades, el insulto y descalificación a quienes defienden la democracia, así como el presidencialismo y la anulación de poderes, además de un pésimo manejo de la economía y total apertura a la corrupción, al narcotráfico y narcopolítica. ¿Qué puede cambiar el populismo? El populismo puede ofrecer vivienda, trabajo, seguridad, felicidad, alegría, y además sabe cómo financiar con el dinero ecuatoriano y el financiado con el narco lavado. Saben dónde está el dinero porque en los últimos 15 años saquearon hasta los fondos del Seguro Social. Para afirmar el significado del populismo basta el apoyo de pensadores que han vivido en otros países la destrucción de las economías y el empobrecimiento de las sociedades latinoamericanas. Partimos de una afirmación histórica y por tanto irrefutable. El populismo es la demagogia en el poder. La demagogia es la tumba de la democracia. Así explican los escritores Mario Vargas, peruano, Enrique Krauss, mexicano, Sergio Ramírez, nicaragüense,
excomulgados por el populismo de los países antidemocráticos. Todos los demagogos que aspiran al poder son iguales, aunque sus identidades ideológicas sean distintas y aún opuestas. Como su raíz lo indica, irrumpen en la escena pública a través de la palabra que halaga al pueblo. El populismo divide al pueblo entre los buenos, que le siguen, y los malos, que lo critican. Un líder carismático para redimir al pueblo, Chávez, Correa, Ortega, Kirchner, Maduro, gana las elecciones, se apropia del aparato corporativo, burocrático, productivo y represivo del Estado, cancela la división de poderes, ahoga las libertades e irremisiblemente instaura la dictadura democrática. El populismo acude sistemáticamente a la mentira pública, al saqueo del petróleo y la corrupción que ha envenenado al ejército, a la policía y a los funcionarios del gobierno. Lo que producirá el desastre del populismo es la arrogancia, esa soberbia absurda y el fanatismo que les enceguece. Sin embargo, la tendencia democrática está ganando la batalla en Iberoamérica. El populismo persiste solo por la fuerza, por el interés pordiosero de defender el carguito, los contratos millonarios, la coima, el soborno, y no por la convicción. La ideología opuesta al populismo es el pensamiento y la experiencia liberal, es decir, la doctrina que propone la libertad y la tolerancia en las relaciones humanas. Promueve las libertades civiles y económicas, oponiéndose a la atracción fatal del populismo absoluto. En la política, el Estado liberal se caracteriza por la separación de poderes y un sistema democrático de naturaleza pluripartidista con elecciones periódicas que garantizan la alternancia en el poder. Uno de los defensores del pensamiento liberal, Thomas Hobbes, escribió en 1651: la condición del hombre es una condición de guerra de todos contra todos, en la cual cada uno está gobernando por su propia razón. Y por consiguiente, mientras persiste ese derecho natural de cada uno con respecto a todas las cosas, no puede haber seguridad para nadie. Frente a este cuadro, recuerda Hobbes, de aquí resulta un precepto o norma general de la razón donde cada hombre debe esforzarse por la paz mientras tiene la esperanza de lograrla. La primera fase de esta regla contiene la ley primera, buscar la paz y seguirla. La segunda, defendernos a nosotros mismos por todos los medios posibles. Esto equivale a decir, elegir un hombre o una asamblea que represente su personalidad. Tenemos 8 binomios de precandidatos a la presidencia, algunos investigados por corrupción, otros con glosas pendientes de justificar. Nos quedamos en manos de Diana Tamaín y de los vocales del Tribunal Electoral que tengan el coraje de inscribir a los candidatos de personalidad democrática, porque también sabemos que muchos delincuentes están de precandidatos. Lo que resta a cada ecuatoriano responsable es defender con el voto la democracia, las amplias libertades individuales y sociales, la cultura cívica, la considerable modernidad de la economía. Espera doblegar a la delincuencia, el tráfico y la corrupción. Un gobierno populista más que un anacrismo primitivo sería un suicidio. Artículo de Ramiro Ruiz. Semblanza del candidato Candongo, Roberto Aguilar, El Expreso. En la primera vuelta del 2021 se alzó con algo más del 15% de los votos, casi 1,5 millones de ecuatorianos, y logró consolidar un importante bloque de 18 asambleístas para su partido de ese entonces, la Izquierda Democrática. ¿Qué hizo con ese nada desdeñable capital político? Ponerlo en la congeladora. ¿De qué manera respondió a las expectativas depositadas en él por sus votantes? De ninguna. Simplemente se desentendió de ellas y del país. Publicó un video en el TikTok, que para eso sí es bueno, diciendo que una vez concluidas las elecciones y habiendo cosechado tantos votos se iba a trabajar. En lo suyo, claro, y desapareció del mapa. Él, que se dice un socialdemócrata convencido, pudo haber asumido el liderazgo que con semejantes resultados electorales nadie le habría disputado en su partido. Pudo haber diseñado junto con su bancada de 18 asambleístas una agenda legislativa con la cual mantener vigentes sus promesas de campaña. Pudo haber negociado una alianza de gobierno, por ejemplo,
y haber contribuido a defender los principios republicanos en una asamblea dominada por el golpismo de los partidos con proyectos autoritarios y antidemocráticos. Pudo, en fin, haber sido responsable, pero todo ello implicaba ensuciarse las manos con la política, y eso es algo que no habría tolerado porque él es un ser de luz, o eso pretende. Los 18 asambleístas de la izquierda democrática que llegaron a sus escaños arrastrados por él, resultaron casi todos una cuerda de arribistas irredentos que contribuyeron a hacer de la Asamblea Nacional la basura en la que se convirtió. Pero eso lo tiene sin cuidado, porque ni los conoció ni le interesa. Porque Javier Hervás no es un político, no más un candidato. Ahora le adelantaron el reloj, no esperábamos volverlo a ver hasta pasados 4 años, pero llegó puntual a la cita, como no podía ser de otra manera, y hasta consiguió un partido de alquiler o de papel, como se prefiera. Indispensable para mantenerse como aquello por debajo de lo cual no entiende actividad pública alguna. Aspirante a la presidencia. Vuelve habiendo practicado hasta la extenuación ese falsete aprendido de viejas figuras del correísmo, ese tonito impostado, esa cadencia meliflua y candonga que les sirve a todos ellos para fingir elocuencia sin tenerla en absoluto. Vuelve para despachar sus mensajes de una insufrible fatuidad. El Ecuador no necesita un proyecto político, sino un proyecto de nación, dijo, y sus fórmulas publicitarias abrumadoramente tontas. Traigo el proyecto SOS, Seguridad, Obras y Salud, dijo también. Vuelve para engatusarnos. Javier Hervás, candidato, chimbador para más señas, su presencia mina las posibilidades de otras figuras de centro, de las que se fajan todo el año, no solo en elecciones, y defienden el proyecto democrático contra la arremetida de los autoritarios. Claro que eso a él le tiene sin cuidado, porque si llegara a ganar, por ejemplo, los correístas, él se acomodaría y se mimetizaría como ya hizo durante los 10 años anteriores, cuando andaba recorriendo el mundo en el avión presidencial, abriendo mercados para sus empresas por su linda cara y cerrando la boca ante los abusos, los atropellos y las persecuciones, por no hablar de los latrocinios, indiferente como siempre a la suerte del país, que en el fondo le vale 3 carajos. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. El Parlamento Europeo aprueba resolución que demanda sanciones contra Daniel Ortega. El Parlamento Europeo sigue con preocupación la violencia del gobierno de Nicaragua contra todas las voces críticas. Por esa razón, este jueves realizó una sesión para discutir las futuras acciones en contra de la administración de Daniel Ortega. Llevan años patrocinando desde el poder sandinista la violación sistemática de los derechos humanos y hoy las Naciones Unidas califican las acciones de su régimen como crímenes contra la humanidad. Tras finalizar la sesión, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide al Consejo de la Unión Europea sancionar directamente al dignatario nicaragüense. Tenemos que hacer más sanciones, hay que sancionar a Ortega, hay que sancionar a los jueces que están dictando estas sentencias claramente contrarias a los máximos principios de derechos humanos. Otra solicitud consiste en que la Unión Europea expulse a Nicaragua del acuerdo de asociación comercial. Según los europarlamentarios, en el tratado hay una cláusula sobre los valores democráticos que los países centroamericanos deben cumplir. Condenamos el régimen de los Ortega Murillo y exigimos a la Unión Europea que aplique la cláusula democrática del acuerdo con Centroamérica. Sin embargo, el máximo representante de la Unión Europea no ve viable expulsar a Nicaragua del tratado comercial. Si suspendemos el acuerdo de cooperación, al régimen le va a dar igual, pero a la gente de Nicaragua no. Ahora, el Consejo Europeo, que integra a los 27 países miembros, tendrá que discutir la propuesta de la Eurocámara y decidir si sanciona a Daniel Ortega y expulsan a Nicaragua del acuerdo comercial. Donaldo Hernández, Voz de América. Uruguay reconoce su responsabilidad en los crímenes de la dictadura.
Ha hecho falta más de medio siglo para que el Estado uruguayo, con la ausencia del presidente Luis Lacalle, reconociera oficialmente su responsabilidad en el asesinato de las llamadas muchachas de abril. 3 jóvenes de la izquierda tupamara acribilladas a balazos en 1974 durante una operación militar represiva de un batallón de artillería. Uruguay reconoce igualmente el asesinato y la ocultación de los cuerpos de 2 militantes comunistas detenidos por el ejército. Todos estos crímenes ocurrieron durante la dictadura militar que sufrió Uruguay de 1973 a 1985. La Unión Europea sigue los pasos de Estados Unidos y veta a las tecnológicas chinas Huawei y ZTE. La Comisión Europea dejará de utilizar los servicios de telefonía móvil vinculados a los gigantes tecnológicos chinos Huawei y ZTE. Bajo la presión de Washington, Bruselas argumenta motivos de seguridad después de haber acusado a estas empresas de facilitar las actividades de espionaje de China. La Comisión pide a los Estados miembros que formalicen la prohibición. We cannot afford to maintain critical dependencies that could become a weapon against our interest. That would be too critical a vulnerability and too serious a risk to our common security. Los países de la Unión Europea estaban divididos, llevaban 3 años intentando llegar a una posición común. Ahora la mayoría ha adoptado el planteamiento de Bruselas. Pekín asegura que Occidente teme la competencia comercial y niega que sus empresas tecnológicas supongan un riesgo para la seguridad. La nueva vida de la OTAN y sus planes de reorganización regional. En los últimos días, aviones estadounidenses, europeos y japoneses sobrevuelan el cielo europeo en las mayores maniobras aéreas de la historia de la OTAN, una demostración de fuerza ante Rusia que echa más leña al fuego a su retórica bélica. El presidente Vladimir Putin culpa a Occidente y a la Alianza Atlántica en particular de la guerra en Ucrania. Войну, которую они начали в 2014 году, мы попытались прекратить вооруженным способом. Когда немцы говорят, вот вы начали войну, вот Путин нам агрессор. Нет, это они агрессоры. Muy lejanas parecen ahora las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron, en las que sentenciaba la muerte cerebral de la OTAN por su falta de compromiso en la defensa colectiva. La guerra en Ucrania ha supuesto un punto de inflexión. Se espera que en la próxima cumbre de la organización en julio en Vilna se acuerden planes regionales con una nueva estructura de fuerzas dependientes de 3 bases aliadas en Estados Unidos, Países Bajos e Italia, aunque no haya acuerdo sobre la adhesión de Ucrania. NATO needs to look at what may happen after the war, so looking at also potential membership of Ukraine in NATO, but also it's about stabilization and thinking about, of course, what may happen after the war, so thinking about recovery mechanism. And I think it is, of course, long-term perspective. Algunos socios como Francia o Polonia prefieren negociar garantías de seguridad para Kiev antes de hablar de integración. La prioridad para todos en este momento es ganar la guerra, como señala el secretario general Jens Stoltenberg. The most urgent task now is to ensure that Ukraine prevails as a sovereign independent nation, because unless Ukraine prevails and can continue as a democratic state in Europe, there is no membership issue to be discussed at all. La OTAN planea en un futuro mantener a 300.000 soldados de alta disponibilidad, con un importante respaldo aéreo y naval. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón,
uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.